Pues hola, buenas noches, buenas tardes o buenos días de nuevo, porque bueno, que sepáis que he tenido que parar la grabación porque he llamado al invitado por el nombre incorrecto y me ha tenido que avisar de que lo he hecho mal, por mi parte muy mal. Bueno, a Juan Jesús lo tenemos hoy aquí porque yo decidí de un momento, bueno, quería hacer un programa que me gusta, un tema que me gusta mucho, que es el tema de la educación, porque me parece que es de las cosas más importantes dentro de un país, el tema de que cómo se educa a la gente, generación más joven, a la gente mayor también, a nosotros también. Y bueno, voy a hacer un capítulo sobre ese tema hasta que yo soy de los que opina que no todo el mundo, bueno, las opiniones, todo el mundo tenemos una, pero no todas las opiniones son válidas. Y yo pensé entonces, si tengo mi propia opinión, pero si tengo la de un profesor que está activamente trabajando y que conoce el entorno, conoce, digamos, todo el contexto, es mucho más, digamos, útil que las cosas que te pueda decir yo buscando por internet. Entonces, bueno, ahí, pues, Juan Jesús, con mucha educación y agradecimiento que le tengo, aceptó la invitación aceptaste la invitación, así que, bueno, si quieres presentar tú mismo. Pues bueno, encantado de estar con vosotros. Yo soy Juan Jesús, en redes me hago conocer como el profesor inquieto y llevo 10 años sobre todo haciendo podcast para estudiantes y en los últimos años me estoy volcando mucho en hacer vídeos en Instagram. Ahora mismo, por ejemplo, me estoy centrando mucho en la motivación del profesor, que los profesores ya saben que están bastante quemados y ahora, por ejemplo, bueno, pues me estoy enfocando mucho, he llegado a publicar un libro solo motivacional para profesores. E intento, bueno, pues animar a la gente que están los ánimos bastante bajos. Bastante, sí. La verdad es que esto es una nota mía personal. Hacéis un trabajo bastante grande, creo que se le da poco aprecio a lo que estés haciendo. Y bueno, creo que las exigencias que se están haciendo no son suficientes para lo que estás haciendo. Voy a compartir el vídeo. Juan Jesús no sabe qué vídeo es el que yo vi, el que me atrajo de él. A ver si lo reconoces a primera vista. Le voy a dar al play, ¿vale? No sé si lo reconoces. Los musulmanes llegaron a la península ibérica en el año 711. Así que llegaron dos contingentes desde el norte de África. Uno dirigido por un tal Tariq y otro dirigido por un tal Musa. Y entre ambos, en solo 6 o 7 años, conquistaron casi toda la península. Solo se salva la franja norte porque era muy montañosa. Intenta hacer esto con PowerPoint. No se puede. O con IA, con todos los efectos especiales que quiera. No se puede. En la Primera Guerra Mundial... Bueno, voy a dejar la segunda parte. Tú no lo escuchabas, ¿no? Pero sabes qué vídeo es, ¿no? Sí. El final fue es decir, hay dos partes de este vídeo. Está esta parte y está la parte de bueno, donde los alemanes querían entrar a atacar a los franceses y los rusos. El final fue increíble. Es decir, lo de intentar hacerlo con IA, y lo intenté, si te soy sincero. Ajá. Lo intenté, pero es verdad que cogí a una mujer y le pregunté, ¿qué es más claro? ¿Lo que dice Juan Jesús o lo que pongo? Y me dijo que era más claro lo tuyo. Entonces has ganado contra la batalla contra la inteligencia artificial. Sí. Una pregunta que suelo hacer antes de que empecemos a hacer esto es... ¿qué has desayunado hoy? La pregunto a todo el mundo. Hoy he desayunado... ¿qué he desayunado? Bacon... No, panceta, perdón, que siempre confundo. Y huevos. Ostras. Bueno, bastante... Es típico como si te lo del desayuno americano, ¿no? Sí. Y intento comer sano, pero bueno, a veces hago mis trampas y tal. Es una batalla esta diaria. La ganaré algún día. Bueno, ahora sí vamos a entrar directamente al tema que nos toca hoy. Entonces, bueno, primero Juan Jesús, de nuevo, muchísimas gracias por haber venido. Y antes de entrar a la inteligencia artificial, quiero empezar con algo un poco bastante básico, porque tú como profesor de historia, que decimos que es de los temas más complicados de explicar a gente joven, te has convertido, digamos, en un profesor en internet para muchísima gente. Entonces, ¿en qué momento tú dijiste, mira, yo lo que estoy haciendo en las aulas puede ir más allá de lo que hago en mi clase? Pues en un momento parecido al que estamos viendo ahora, pero no tan disruptivo, creo. Estoy hablando de 2016 y en aquella época en España no se sabía lo que eran los podcasts y yo empecé a grabar mis clases en audio y a subirlo en internet para que el alumno pudiese estudiar con mi audio. Ya había entonces profesores youtubers, pero no había profesores podcasters. Y de hecho mi primer podcast que continúo, que se llama Historia con el móvil, porque yo grababa con el móvil y quería pues eso, que se estudiase historia con el móvil. Luego grabé otro podcast que se llama Historia de España para selectividad, que fue el que me hizo bastante popular. Y era eso, enseñar
quería enseñar a los alumnos a que si la tecnología, que si el móvil se usa bien, es una herramienta maravillosa. Esa era la intención que yo tenía, porque por 2016 sale Instagram, salen las historias de Instagram, sale Musical.ly, que luego se llama TikTok. Por aquellos años ya la sociedad empieza poquito a poco a adentrarse, madre mía, en este bucle, en esa, no sé cómo llamarlo. Empezamos a adentrarnos y a caer adictos en las redes sociales y en el móvil, y yo quería, pues eso, enseñar que la tecnología, si se usa de manera adecuada, es maravillosa. Y 10 años después siento que hemos perdido la batalla, que he perdido la batalla, que no se está... Fíjate, yo te cuento, bueno, yo hablo, tú me cortas... Adelante, mira, dale, para eso estás aquí. Yo en los claustros siempre he sido un firme defensor de que se dejase usar el móvil como herramienta educativa en el aula, y que los profesores en cualquier momento de la mañana le pudiésemos decir al alumno: saca el móvil, vamos a hacer tal actividad. Y durante años se ha hecho así, yo lo he hecho así. Tengo, yo qué sé, un montón de podcasts, artículos, lo he escrito en libros hablando de los usos pedagógicos que pueden hacerse con el móvil, pero no, de 2-3 años para esta parte veo que no, que al final... iba a decir los jóvenes, no, la sociedad entera es adicta a los móviles, y es difícil luchar contra eso. Yo sé que si yo en clase le digo a los alumnos: vamos a hacer tal actividad pedagógica con el móvil, si estoy yo delante, lo hacen, pero en cuanto yo me doy la vuelta o termina la clase, yo ya no sé qué van a hacer con el móvil, y luchar contra eso es muy difícil, es muy difícil. Eso es un tema que voy a tocar también hoy, porque es verdad que tienes razón en eso. Cuando estás tú delante se hace, pero cuando no estás... Pero hay un tema más que me gustaría sobre esto de cuando empezaste el tema de hacer contenido, digamos, en redes, es que si aprendiste algo de tus alumnos cuando empezaste a usar las redes sociales, porque yo, personalmente, me pasa. Yo veo cómo usan, o la fluidez que tiene alguna gente joven en usar redes sociales, que a veces digo, yo contrataría antes a alguien más joven para que me haga campañas de marketing online que alguien más mayor que lleva no sé cuántos años de experiencia, porque es un mundo totalmente diferente. Yo, pues eso, desde que me metí en este mundo, a los primeros que consultaba era a los alumnos, y siempre, por estrafalaria que pudiera parecer mi idea, iba a mi alumno: oye, ¿qué os parece esto? ¿Qué os parece esto? Y ellos siempre me han tomado en serio mi estrafalaria idea, y siempre me han dado feedback, y siempre han sido mi coach. Y yo sé que estas ideas las consultaba con gente de mi edad o más adulta, y era como: ¿qué dices? ¿Qué hablas? ¿Qué me estás contando? En cambio, los alumnos podían entrar en un diálogo bastante sincero, y me daban siempre me han dado feedback sobre las ideas que a mí se me ocurrían y se me siguen ocurriendo. Por ejemplo, un proyecto que empecé, le he dado pausa, pero lo continuaré: enseñar historia a través de videojuegos, ¿no? Como hay 1000 videojuegos de historia, pues quería hacer eso, ser yo un gamer, pero mientras juega videojuegos, explicar historia. Eso es la idea que tenía y tengo, y la voy a llevar a cabo. Bueno, pues he tenido alumnos ahí que me han asesorado bastante bien. Me han asesorado bastante bien en ese tema, porque me dan 1000 vueltas, ¿no? Pues, bueno, te puedo asesorar yo, aunque soy muy mayor y yo creo que mi consejo de falta, pero yo te aconsejo que juegues al Imperium 3, que es el juego que yo jugaba de pequeño. Ajá. Que me parecía una pasada, porque es un juego sobre... Bueno, hay varios, pero el Imperio Romano, y ahí fue cuando de repente conocí los nombres de los diferentes emperadores, de las diferentes áreas, cómo se peleaban entre ellas. No me sirvió nunca para probar un examen, pero oye, aprendí mucho jugando a ese juego. Pero es un juego que ahora mismo yo creo que nadie, por gráfico, es malo. Tomo nota. Bueno, la cosa es que estuve mirando una entrevista tuya, y una de las cosas que decías es que tú te aburrías mucho a veces en clase. Sí. Sí, yo creo que no, es que es típico, ¿vale? Pero sí que es verdad que me he encontrado que muchos profesores que innovan o que crean cosas nuevas suelen tener, digamos, esa herida abierta de recordar lo malo, de decir, estoy sentado en mi clase, y se acuerdan mucho de lo mal que lo pasaba. Yo lo pasaba mal, pero yo tenía en historia, por ejemplo, un profesor, Carlos Frías, de historia también, un crack. Pero un crack porque tenía que dar historia a las 8 de la mañana a chavales de 15 años o 16 años. Este hombre, en esta época que yo estudiaba, había los mapas... Ahora no creo que estén, pero los mapas antes, tú te acordarás a lo mejor, venían en tubos. Sí. Pues él usaba los tubos como bazocas para explicarnos cómo se usaban, en plan, y expresiones y demás cosas, y lo hacía muy... Por eso yo a lo mejor no le tengo tan mal recuerdo, pero si puedes explicarme qué era ese aburrimiento, es decir, ¿qué es lo que pasaba para que te aburriese tanto? Sí. Mi recuerdo es un auténtico suplicio. Yo solo en 2 o 3 asignaturas medio me entretenía, que era la literatura y la historia.
En mi época no se hacían diagnósticos a la atención a la diversidad, pero yo creo que algo me hubiesen diagnosticado a mí porque me aburría mucho, no era incapaz de atender y entender nada. Y por las tardes igual, o sea, ahora mismo yo me entretenía desmontando y montando un móvil, un bolígrafo, porque no tenía móvil, ¿no? En fin, que me aburría muchísimo en clase y estudiando, y supongo que a lo mejor fruto de ese trauma es que me he querido hacer profesor y que he intentado, bueno, pues que mis clases sean más dinámicas. Quizá me viene de ahí también de intentar ayudar a alumnos que se aburren, porque una de mis grandes obsesiones ha sido también enseñar a estudiar. Enseñar técnicas de estudio. Es una cosa que también me he centrado mucho en enseñar a los alumnos a técnicas de estudio y sobre todo en la época que estamos viviendo, en la era de la distracción, que ese es otro reto, ¿no? Cómo estudiar en la era de las notificaciones, de los stories y tal. Cuesta hoy día más que nunca, y es el reto que tengo yo también, un reto que tengo por delante. Pero ¿tú crees entonces que a lo mejor en este caso las clases pueden aburrir porque los alumnos en sí cada vez tienen menos paciencia o porque realmente tú crees que están mal diseñadas para lo que realmente estamos haciendo? Bueno, supongo que una mitad y mitad. Supongo que pueden estar mucho mejor diseñadas, pero también hoy día estamos, no sé, agotados y adictos a la dopamina, y cuesta, ¿no?, que un alumno no, cualquier persona, es que, porque este problema no es de los jóvenes, es general, te escuche durante 10 minutos, 20 minutos sin mirar el móvil. Ese es un problema que lo tenemos ahí y y además creo que es nuevo, pero del COVID a esta parte. De los últimos 4 o 5 años se ha acelerado y agrandado ese problema. Pero bien, hay una cosa que sí que es verdad que tienes razón, porque una cosa que dices el COVID, y escucho muchísimo, es que, bueno, los jóvenes y mala fama y demás cosas. Entonces habla muchísimo de que los jóvenes están cada vez peor, tienen menos atención, leen bastante menos, están más en la pantalla, se esfuerzan bastante menos en general. Bueno, como he dicho, tú estás aquí para darme tu visión de profesional, ¿vale? ¿Qué parte de esa crítica te parece que es de verdad que se le puede asignar a los jóvenes y qué parte dices, no, eso realmente es cosa de los adultos que no lo estamos haciendo bien? Hice hace poco un vídeo de esto. Creo que a veces nos equivocamos, probablemente yo también. A veces hemos dado una visión demasiado negativa de cómo está la educación y de cómo están los jóvenes, porque hay de todo. O sea, cógeme cualquier instituto de España al azar y en ese instituto te voy a sacar una clase de alumnos, voy a decir complejos por no decir otra palabra, pero a lo mejor en la contigua a la pared hay otro grupo de alumnos que dice, ostras, brillantes, ostras, estos chicos van a llegar a donde se lo propongan. Y eso, vamos, de cualquier instituto que me cojas de España, te vas a encontrar ejemplos de chicos que dicen, madre mía, y chicos que dicen, Blavín, qué cosa, ¿no? Qué tesón, qué proyección, qué ambición y qué inteligencia y qué ganas de trabajar y qué disciplina. O sea, están las dos caras de la moneda. Ahora, no nos vamos a olvidar del contexto social que vivimos, lo que hemos dicho ya antes, una sociedad adicta a la tecnología, familias que no son las como eran antes, niños que muchas veces se están criando, pues eso, sin un referente en su casa. O sea, ese contexto social está ahí e influye y bueno, pues eso lo vemos en la aula. Sí, en eso es verdad que estoy de acuerdo contigo, pero ¿sabes qué pasa? Una de las cosas que yo veo un montón que dicen, porque yo lo veo porque mi madre también trabaja en un colegio y mi madre es profesora también durante muchos años y demás. Entonces, una de las cosas que yo noto, y no quiero entrar en polémica porque te digo, aquí no me gusta nada soltar este tema, pero sí que es verdad que el tiempo que se dedica a estar con los hijos o a hacerles el guiado por la educación es menor, pero también puedo entender por qué. Vamos a ser justos, ¿eh? La vida se ha vuelto más cara, más compleja, más rápida y no es como a lo mejor antes que alguno de los dos se tenía que permitir. Yo, por ejemplo, dentro de poco voy a tener un hijo y me estoy planteando el cómo vamos a dividirnos las bajas porque, claro, no podemos estar los dos sentados en casa sin trabajar y eso dicen que afecta realmente a cómo el niño, al fin y al cabo, acaba usando sus clases, ¿no? Absolutamente. A ver, son muchas causas y muy complejas, efectivamente. No podemos decir una sola cosa, pero una cosa que dicen muchos compañeros y yo critico, muchos compañeros dicen, el niño tiene que venir educado de casa.
Antes, pues eso, había un padre o una madre que se sentaban con el niño y le decía, esto está bien, esto está mal, A lo mejor eso ya no puede pasar y me encuentro muchos casos de padres y madres que me dicen, mira, es que trabajo 12 horas. Es que trabajo 12 horas. O tengo 2 trabajos. Llego a las 4 de la tarde a casa y enseguida engancho con otro trabajo. O sea, y me encuentro muchos padres así, que a lo mejor porque no llegan por el coste de la vida, se tienen que pillar 2 trabajos o estar 12 horas trabajando y no, es que no les da la vida para atender al chico. Y el chico, pues claro, ¿qué hace? Pues muchas veces pues, está en internet, está con el móvil, etcétera. Y una cosa que dicen muchos compañeros, el niño tiene que venir educado de casa. Y yo ya digo que no, que tenemos que cambiar ese paradigma. Y si un niño habla mal y responde mal, por supuesto, tiene que tener su castigo correspondiente. Pero nosotros tenemos que entender también que es que a lo mejor en casa no ha tenido a nadie que le diga eso está mal y a lo mejor se lo tenemos que decir nosotros. Si un niño me responde mal, pues le voy a tener que poner su parte y según la gravedad tendrá su castigo. Pero estará bien que más adelante tenga una conversación con él y le diga, mira, no puedes responder así. No puedes responder así al profesor. No puedes hablar de esa manera. Esa conversación que a lo mejor su padre o su madre no la han podido tener con él, pues, no, pues a lo mejor nos toca ahora a nosotros hacerla. A los maestros y a los docentes. Y esa cosa que dicen, no, el niño tiene que venir educado de casa. Sí, eso está muy bien. Eso es lo ideal, pero como no pasa o ya no pasa en muchos casos, algo tendremos que hacer, ¿no? Algo tendremos que hacer. Parece muy bueno lo que vas a decir, porque hay una cosa que yo creo que tendemos muchos, yo me incluyo también, es queremos lo ideal, es decir, lo que nos gustaría que fuese con lo que realmente es. Bueno, sí que es verdad que idealmente nos gustaría que todo el mundo, pues te dije, tuviese una muy buena educación, que todo el mundo los padres tuviesen, estoy seguro que a muchos padres les encantaría tener más tiempo para estar con sus hijos, y entonces queremos, no, porque tiene que ser así, ya, pero ¿y si la realidad no nos lo permite? Eso, mira, cada vez que hago un vídeo, ya sea básico, aunque yo diga la cosa más básica del mundo, hay gente que se confunde, pues eso. Una cosa es lo que a mí me gusta y otra cosa es lo que es. Y si yo digo que una cosa es así, no digo que eso me guste. Y ahí la gente está, en fin, se monta unas películas que no veas. Sí, en eso tienes razón. Entonces, una pregunta, porque hay una cosa que sueltan muchísimo, y más ahora con el debate por el tema de cómo está, bueno, para los que estéis en Sudamérica, en general, en España está habiendo ahora mismo, digamos, bastante problema con el tema de las condiciones que tienen muchos profesores en ciertas comunidades autónomas. España se divide por comunidades y la educación va por comunidades, es decir, no es un tema global. Bueno, hay manifestaciones y demás cosas. Entonces, bueno, hay muchos padres ahora mismo que están, digamos, molestos por ese mismo tema, de que ellos no tienen el tiempo para estar con sus hijos, pero los profesores necesitan ciertas condiciones. Pero estoy escuchando en general muchas veces que los adultos dicen, es que estos niños no aguantan nada. O aguantan mucho menos que nosotros, en general, No digo, no quiero digamos, apuntar a nadie o señalar a nadie, pero ¿tú crees que eso es verdad? ¿Que es que los chavales de ahora es que aguantan menos que nosotros o aguantan menos que ellos? Sí, pero de nuevo tiene su explicación sociológica. Si los seres humanos tendemos a la pereza y cada generación lo ha tenido más fácil, entre comillas, con todos los matices, pero no somos conscientes del milagro que es tener un frigorífico en casa y comida para varios días y tener un grifo con agua caliente. No somos conscientes del milagro y la anomalía histórica que eso significa. Y tener un aire acondicionado. Y en fin, ¿qué pasa? Que nos acomodamos y en la comodidad cualquier cosa ya nos estresa y nos hace sufrir. Y es un problema que tiene, de nuevo, no es la sociedad en general, pero claro, si cuando hablamos de educación es inevitable pues nombrar a los jóvenes. Y claro, los jóvenes hoy se quejan de nada y nosotros siempre pensamos contra. Pues en mi época, yo qué sé, me clavaba 1000 exámenes, sí. Tal, y no protestaba, y si me suspendían pues no protestaba, tal, pero claro, de nuevo, entendiendo el contexto en el que se han criado los jóvenes, pues sí, es que no son los menos culpables, es más culpa nuestra, ¿no? No te engaño, yo soy así, ¿eh? Yo soy de los que, sobre todo con el tema de los deberes, a mí me freían a deberes, bueno, a mí y a todos los de nuestra generación nos freían a deberes, pero de eso de, no, tiene que tener tiempo libre, las narices. Y más si tienes, te lo digo, más si tienes a un familiar profesor. Mi madre era profesora y mi madre se aseguraba, es decir, ella jamás me hizo los deberes, pero se aseguraba que los deberes estaban hechos. Sí, ahora, podían estar hechos mal, pero iban a estar hechos. Sí. Ahora es verdad que se habla de un tema de darles más tiempo, que yo te digo, en cierto modo sí que lo veo más lógico, porque yo a veces le tenía manía a los deberes, sí. En general.
Pero bueno, vamos a pasarnos un poco más a la parte tecnológica, que para eso estamos aquí. Entonces, bueno, tú hace un rato estabas defendiendo muchísimo el uso del móvil en general y que el profesor tenía que entender ese territorio. Pero hay un problema grande y es cómo entras en ese territorio sin tener que regalarle, digamos, la atención del alumno a ese tipo de plataformas, porque es un problema gordo. Pues eso es lo que me he ido encontrando en los últimos años. Cómo hacer que el alumno no se distraiga y pase más tiempo, yo qué sé, en YouTube, por ejemplo, o en una plataforma online, a la plataforma offline, que sería la clase, ¿no? Ese ha sido mi reto y cada vez más, de hecho, en definitiva, no lo sé, la verdad. Si me pregunta, esa pregunta es el reto que ya digo que en los últimos años me he dado cuenta que no es posible lo que yo pretendía. O a lo mejor no se ha hecho de la manera adecuada, ¿no? Pero entonces, mira, tú has hablado antes, abogabas de que la prohibición de los móviles, por ejemplo, no era la mejor manera de hacer las cosas, ¿verdad? Sí, pero no. Quiero decir, yo he pasado muchos años defensor a ultranza del móvil como herramienta educativa, pero en los últimos años, de 3 o 4 años a esta parte, me doy cuenta que no se puede. Que no se puede, sumado a lo que hemos venido hablando antes. Los profesores hoy día ya no tenemos autoridad. Tú le dices a un alumno, guarda tu móvil o dame el móvil porque no lo está. Y bueno la que tienes. Bueno la que tienes. Entonces, ¿qué pasa? Yo en los últimos 3 o 4 años ya he cambiado mi postura respecto a este tema, porque el móvil causa adicción. Entonces, ¿cómo enseñar a usar bien una herramienta que causa adicción? Siempre se dice, no, pero la tecnología no es buena o mala, es según su uso. Hay que enseñarla a usar, hay que enseñarla a que se use de manera debida. Ok, sí. Siempre se dice, un cuchillo de cocina es bueno o malo según su uso. Perfecto, genial. Pero es que un móvil causa adicción y hackea nuestras emociones, y ese es el problema. Entonces, una tecnología que anula nuestras emociones, ¿cómo la enseña a usar de manera correcta? Pero, entonces, sí. te quiero preguntar, Juan Jesús, aquí, y me gusta mucho que me digas, poca gente te dice que no sabe algo, ¿eh? Mucha gente, y te digo, por internet hay un problema gordo, es el tema de que todo el mundo es un experto en todo. Entonces me gusta el tema que tú digas que no lo sabes. ¿Quién crees que podría ayudar? No a ti, sino en general, porque al fin y al cabo lo que... No sé si has escuchado... Bueno, sí, supongo que sí. Están hablando de regular, por ejemplo, el uso de los móviles en las clases, donde por ley no se permita. No sé si está hecho o no. Está regulado y está prohibido, por lo menos aquí en Andalucía, pero... no se aplica. ¿Cómo le quita el móvil a 200 alumnos, a 300 alumnos que son adictos y que se le dice, dame el móvil, vas a tener un problema gordo? Claro. Sí. Un problema gordo, sí, dime. Y si tú pudieses tener, digamos, la varita mágica, ¿vale? Y dijeses, si pudiese elegir a una persona, un grupo o gente de un dominio que nos pudiese, si les contratase y nos ayudasen a solucionar ese problema, ¿quién cree realmente que se... Vamos a poner una imagen así más visual, ¿vale? Hay una sala vacía donde en la puerta pone un cartelito que pone vamos a solucionar el problema de los móviles en las aulas. ¿A quién crees que teníamos que llamar en esa reunión para que intenten ayudar? No para que solucionen, pero sí que nos propongan posibles soluciones, porque al fin y al cabo nunca sabemos cómo se van a arreglar las cosas si no se aplican. Vuelvo, no lo sé, pero sí creo que, por ejemplo, soluciones. Que volviese el profesor a tener autoridad, una autoridad incontestable, y que en un momento yo le digo al alumno, dame el móvil, y que el alumno te diga, toma. Y no, porque si yo hoy le digo al alumno, dame el móvil, el alumno se va a enfrentar a mí, me va a gritar que sí, que le expulsarán 3 días, pero ese día, esa mañana, la bronca te la comes. Y eso es lo más desagradable que hay. Entonces, necesitaríamos un sistema donde el profesor volviera a tener una autoridad, y autoridad plena y verdadera, y eso creo que está lejos. Luego necesitaríamos una educación de los docentes realmente en la tecnología, pero no enseñar a usar las últimas actualizaciones, las últimas herramientas, las 200.000 herramientas que cada vez salen, y los 200.000 ejercicios que se pueden hacer. No es eso, sino a lo mejor enseñar a usar desde un punto de vista antropológico. Tener conciencia de la influencia de la tecnología, y a lo mejor combinando todo eso, pues se podría solucionar ese problema. Pero esto estoy diciendo de nuevo,
Claro. Pero quizá muy idealista lo que estoy diciendo. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque hace poco hice un capítulo en el que hablaba de la legislación de la inteligencia artificial, porque ahora vamos a entrar en ese tema. Y lo que me da la sensación muchas veces es que se regula. Me parece bien que se regulen ciertas cosas. Yo soy fan de que se regulen, porque yo pienso como tú, las tecnologías, YouTube, yo mismo que hago la trampa de Instagram y el scroll infinito, donde muchas veces yo era anti eso. Pero anti me refiero a que yo Instagram ni lo abría. Y por algún momento dado me pasaron un vídeo, me hizo gracia, me llegó otro vídeo, me hizo gracia, y llegó un día que me di cuenta que yo pasaba de tenerlo abierto 2 minutos a fácilmente casi media hora. Sí, sí. ¿Vale? Entonces es verdad que estoy fuera de la regulación, pero sí me he dado cuenta que muchas veces cuando regulan, lo regulan con la gente correcta. Y me explico, ¿vale? Y aquí puedes darme tu opinión, o si quieres no te embarres en esto. Pero trajeron a burócratas, a políticos que regulaban sobre el uso de una tecnología que no sabían ni siquiera cómo funcionaba y encima la regulaban con 2 años de retraso. Y a mí eso me trae problemas porque, claro, y te voy a poner un ejemplo rápido, ¿vale? Decían que la inteligencia artificial podía ser trazable y saber exactamente qué responde. Pero es justamente lo contrario a lo que hace la inteligencia artificial, porque si soy capaz de saber lo que va a responder la inteligencia artificial, ya no estoy usando inteligencia artificial, estoy usando un método tradicional. Y eso es una cosa que se intentó regular. Entonces no sé si en educación, si regula, va a pasar eso, porque en España somos muy buenos en cambiar, por ejemplo, la ley de educación cada 4 años o cada 8 años. Mira, es que problema que yo veo, por ejemplo, ahora hace unos meses el gobierno dijo que va a prohibir las redes sociales a menores de 16 años. Vamos ya por junio y de esta ley no se sabe nada. Pero yo pienso y pensaba, este debate se tenía que haber tenido en 2016. O sea, el debate sobre lo que los menores están viendo en redes sociales, sobre si eso se tiene que regular, sobre si se tiene que prohibir, sobre si se tiene... Ese debate se tenía que haber tenido en 2016, porque ya en 2016 se veía hacia dónde íbamos. O sea, en 2016 ya se veía. O sea, vamos con 10 años de retraso. Porque yo digo, mira, no sé cómo regularlo, pero sí sé que se debe de tener un debate. Y es que no se está teniendo. Es que no se está teniendo. De nuevo, no sé si me estoy adelantando ya en el siguiente bloque, ahora nos cae un meteorito con la inteligencia artificial y vale, digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo lo afrontamos? Vamos a debatirlo. Yo, o sea, no sé cuáles son las medidas, pero sí sé que tenemos que hablarlo y es que no se está hablando. Y aquí veo un problema de fondo y hablo ya como profesor de historia. ¿Qué pasa? Que la tecnología está avanzando a un ritmo para el cual el ser humano no está preparado para comprender. Por mucho que tú intentes todos los días leer y estudiar, es que evolutivamente no estamos preparados para comprender la tecnología al ritmo al que se desarrolla. La tecnología a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia se desarrolla, hay avances una vez cada 100 años, una vez cada 1000 años, siempre, despacio. Pero es que ahora vamos a esto, va a un ritmo que por eso esa gran disonancia, ¿no? Y claro, esto que yo estoy diciendo, esto lo he dicho yo en muchos vídeos, y cada vez que lo digo en un vídeo, sé que ese vídeo va a tener pocas visitas, sé que la gente te pone unas chorradas en los comentarios, digo, la gente no se está enterando de lo que estoy diciendo. Y es como, bueno, ya está, seguiremos, ¿no?, con esto. Pues justamente has abierto el bloque que quería abrir ya por el tema de inteligencia artificial, que estábamos tardando en llegar, pero sí que es verdad que me interesaba hacer la parte anterior porque el contexto es importante, porque no hablamos de una cosa, digamos, trivial, hablamos de la educación y todo el contexto que tiene y por qué llegamos a que la inteligencia artificial... Me encanta el ejemplo, cómo vamos a manejar ese gran meteorito. Los otros serán pequeñitos. Tenemos una gran piedra que nos está cayendo, que ni los adultos sabemos cómo manejar, porque te digo, desde la creación de inteligencia artificial se han hecho grandes avances, pero también han crecido la cantidad de estafadores, de timos, cosas negativas también salen con ese tipo de tecnología. Pero vamos a lo proactivo, ¿vale? Juan Jesús, tú como profesor, si alguien mañana, un profesor, dice, mira, yo quiero empezar a usar la inteligencia artificial en las aulas, ¿tú para qué crees que puede servir de verdad la inteligencia artificial en su caso? Pues, bueno, sí. Bueno, siempre se dice... ¿cómo decirlo? La inteligencia artificial desata su poder mágico cuando sabe mucho sobre un tema, ¿no? ¿no? Una vez que ya domina mucho un tema, si usas la IA, es fantástico, ¿no? Ahí es cuando dices, hostia, qué maravilla, qué herramienta tan maravillosa. Entonces siempre digo, primero explica muy bien el tema, en clase lo trabajas,
y entonces metemos un ordenador y vamos a trabajar con la IA. Yo un ejercicio que hacía sencillo, pero bastante importante, que me parece... yo daba un tema, ¿no? Yo qué sé, el Imperio Carolingio, la Edad Media, el feudalismo, el que fuese. Y entonces metíamos el ordenador en clase, cada alumno con su Gemini, no sé si estábamos usando, no me acuerdo qué IA usábamos. Y les decía, digo, sobre los apuntes que yo he dado, tenéis que hacerle a la IA 5 preguntas relevantes y específicas. Sobre el tema que yo he dado, ahora pregúntale a la IA 5 preguntas relevantes y específicas. ¿Y sabes cuál fue la gran dificultad que me encuentro? Que los alumnos no saben exactamente qué es una pregunta relevante y qué es una pregunta específica. Y de repente me encuentro dando una clase sobre la diferencia entre una pregunta relevante y una pregunta irrelevante y una pregunta general y una pregunta específica. Fijaros, ese fue el gran problema que me encuentro. Porque ¿para qué sirve hacer una pregunta irrelevante? Eso no te aporta nada. O sea, claro. Si estoy hablando de Carlomagno y tú le preguntas, yo qué sé, de qué color eran sus zapatillas, pues mira, yo creo que eso es irrelevante, ¿no? Pregúntale otra cosa, pregúntale, oye, ¿a qué pueblos conquistó? ¿O cómo los conquistó? ¿O cuál era su intención? A lo mejor es una pregunta ya más relevante. O si una pregunta específica es, pues oye, ¿cómo ganó tal batalla? Pero no le preguntes, háblame de Carlomagno. Porque si dice háblame de Carlomagno es... Y yo me encuentro dedicando una clase solo a explicar la diferencia entre pregunta general, específica, pregunta relevante e irrelevante. Entonces yo, a lo mejor la primera clase antes de meter un ordenador en el aula es enseñar esto. La diferencia entre Y como profesor, es decir, porque eso es una cosa que me ha gustado, porque ya un amigo mío, que es un amigo mío también, que bueno, es profesor también en Andalucía, en Málaga, bueno, ahora está en Almería, y él es casi anti-tecnología, bastante anti ese tipo de cosas. Y cuando le solté esta pregunta, ¿sabes lo que me contestó? Me dijo que es que lo van a usar para hacer trampas. Esa fue su asociación. Es verdad que fue hace un año que se lo pregunté, y fue la asociación que hizo. ¿Qué dijo? Hacer trampas, que lo iban a usar para hacer trampas. Él asoció el uso de la IA con que los chavales, pero luego fue cuando le solté. Pero te estoy planteando el uso en general, es decir, no te digo para los alumnos, ¿cómo lo usarías tú? Y él ni se le ocurrió decirme preparar material, ni corregir los exámenes, ni diseñar ejercicios, ni detectar problemas que un alumno concreto puede llegar a tener, ni nada por el estilo, sino van a hacer trampas. Bueno, y tiene 1000 usos más como profesor. De repente... te faltan ideas. Oye, explícame, dime 5 dinámicas, no sé qué, fantástico, o sea, es maravilloso, pero lo que ha dicho tu compañero es otro problema, por cierto, que estamos teniendo en la aula, que los exámenes se copian, que no veas con la IA, ejercicios ya no podemos mandar porque sí, antes tenían la Wikipedia y tal, pero bueno, ahí por lo menos todavía tenían que hacer un resumen de lo que había en la Wikipedia o lo que sea. Pero ahora tenemos un problema y estamos los profesores en el sentido bastante perdidos, porque cualquier cosa que mandes para casa o incluso los exámenes que van a hacer contigo delante se copian con la IA. Claro, entonces para ti imagino que es muy difícil cuando haces un ejercicio y mandas deberes saber si realmente han aprendido algo o no, ¿verdad? Yo hace años yo lo hacía y voy a incidir en esto. Siempre yo he hecho exposiciones orales. Y en la exposición oral, claro, ahí no tiene otra, ¿no? Y el año que viene directamente estoy pensando hacer como se hacía antes, exámenes orales. ¿Sabes que lo he escuchado? Lo he escuchado hace poco. Estuve leyendo un artículo que no me acuerdo exactamente si era nacional o internacional, se estaban planteando el volver a los... Y te voy a poner un ejemplo. Hace poco, pues una amiga de mi mujer la llamó porque tenían que ir hacia una ciudad de por aquí y grabarse hablando con una persona nativa inglesa. No me acuerdo si había que preguntar. Es básicamente una conversación muy corta. Y le dijo, ojo, que tenía que grabarse a sí misma, se tenía que ver a sí misma hablando. No grabar a otra persona, pero se tenía que ver a ella con el audio y su cara hablando con la persona en inglés. Yo sigo sin saber realmente por qué es eso, porque al fin y al cabo no quiero tampoco cuestionar, pero la duda o lo que le dije a la persona, le dije, es que hay mucho deepfake y no te extrañe que le haya pasado de que alguien haya usado un vídeo haciendo como que está hablando realmente inglés sin tener ni idea y envía el vídeo. Sí. Sí, así estamos. Pero es escalable hacerlo. Pero es verdad, mira, alumnos, yo cuando era joven éramos 30 en clase. No sé si ahora sois menos en clase, éramos un montón. ¿Funcionaría? ¿Tendrías tú el tiempo para hacer exámenes orales a 30 personas? Pero se puede hacer, por ejemplo, cada día sacar 1 o 2 alumnos, un par de preguntas.
y a lo mejor al cabo de un trimestre has sacado a todos o incluso 2 veces. Sí, te entiendo. Voy a hacer una cosa, voy a apretarte un poco aquí, ¿vale? Estoy haciendo de abogado del diablo, ¿vale? Porque al fin y al cabo, la inteligencia artificial, mucha gente a día de hoy lo están usando para aprender. Entonces, y espero que aquí no me maten, porque hay mucha gente que pone comentarios feos cuando escuchan algo que no les gusta. Pero si la inteligencia artificial puede explicar algo a un alumno, un tema con mucha paciencia, porque al fin y al cabo no le va a echar la bronca por no saberlo, con muchos ejemplos personalizados, y encima no le va a juzgar, ¿qué parte del profesor queda realmente protegida en esto? Claro, claro. Esta pregunta la hago muchísimo a clase. No sé si a lo mejor me estoy también adelantando a otra pregunta. Dale, ¿no? dale. La IA nos va a quitar el trabajo, nos va a reemplazar. Y yo esta pregunta la he hecho mucho y siempre hay gente que dice, no, los profesores no son sustituibles. Siempre hay gente que me dice eso. Los profesores son irreemplazables. Y yo digo, ¿cómo que irreemplazables? ¿Cómo que me dices? Por supuesto que una IA también nos puede quitar el trabajo. Ahora bien, aquí está el matiz. ¿Es reemplazable un buen profesor? ¿Un excelente profesor? ¿Es reemplazable por una IA? O sea, un profesor genio, un profesor de esos todoterrenos que los alumnos se quedan embobados, ¿es reemplazable por una IA? No, ese profesor genio, ese profesor excelente no es reemplazable. No es reemplazable. Pero claro, ¿cuántos profesores genios existen? ¿Cuántos profesores genios existen? Y digo profesores, digo médicos, digo esto aplicable a cualquier... Sí. Pongamos aquí en cualquier profesión. Entonces, el profesor que sea excelente y genio, no, ese es irreemplazable. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, que una ya Notebook me asusta cuando te hace los podcasts y tal, y pues ya dices, madre mía, y estamos al inicio, ¿no? Por supuesto que un profesor también es reemplazable, sí. Sí, es una cosa que, por ejemplo, tengo la misma respuesta que tú, si te soy sincero, porque te comentaba antes mi profesor de historia, Carlos Frías, que no creo que se acuerde ni de mí, ni creo que se dedica a escuchar esto, pero bueno, fue un profesor excepcional, pero excepcional me refiero a que es la única persona que, a mí me ayudó muchísimo a entender la historia, me gustó mucho, y a día de hoy me gusta mucho la historia por la manera que le explicaba las cosas, y son cosas que te acuerdas de ti, seguramente se acordarán de ti cuando te hagas mayor. Habrá gente que vea por la calle, yo le vi por la calle y no le dije nada porque digo, tantos alumnos que ha tenido, no se va a acordar de mí, pero yo me acuerdo de él y tengo muy buen recuerdo de esa persona. Y estoy de acuerdo contigo que ese tipo de personas jamás se le va a poder sustituir. Por un hecho de que yo iba a clase porque estaba él. Yo no iba a clase porque la historia. Yo la Segunda Guerra Mundial me la conocía o la tenía en libros. La Guerra Civil Española estaba en libros. Pero que me la explicase él es una cosa que yo no iba a poder conseguir. Sí. Mira, el vídeo que has puesto al inicio, ese vídeo se ha hecho viral, muy viral. No sé si va por 600.000 visualizaciones. De golpe, por ese vídeo me han seguido, no sé si 11.000 personas más, una burrada, ¿no? Y lo que yo pretendía demostrar con ese vídeo, que hay cosas, la transmisión de emociones, la transmisión de la pasión, como en una pizarra el líder desvelando poco a poco conforme habla los conceptos con los que habla, que a veces un dibujo minimalista tiene más impacto que los efectos visuales más increíbles que quieras poner. Bueno, pues yo quería demostrar que hay un espacio que sigue siendo absolutamente irreemplazable en el ser humano. Pero es verdad que ya digo, fuera de eso, pues sí, claro que es reemplazable, claro que sí. ¿Te puedo enseñar lo que he hecho? Sí. Eso, a ver si lo puedo poner y te lo puedo enseñar, porque esto fue lo que yo hice con Codex, a ver si lo puedo compartir, y tú me dices si realmente te parece ahí. No sé si lo ves. Lo veo. Sí. Vale. ¿Lo ves suficientemente grande o...? Sí, yo lo veo bien. Dice Francia primero, Rusia después. Y cogí y dije, quiero que transcribí tu vídeo y se lo pasé. Y le dije, quiero que me hagas una presentación. Explica. Esa era la segunda parte del vídeo que no habéis escuchado vosotros, pero bueno, vais al perfil y a su perfil le seguís y así veis los vídeos ahí. Y entonces me hizo esto. Que bueno, ya de entradas me hizo lo de Francia y Alemania esto bastante mal. No me gustó. Luego me explicó esto, que sí, que está muy bonito. Pero... Mira, es que de verdad quiero que ir al tema del resultado. Y este fue el resultado. Pues al final acabo lo de la guerra de trincheras. ¿Tú esto lo usarías en una clase? No. No, aunque muchos profesores sí, ojo, muchos profesores sí lo usarían. Siempre digo, la palabra, cuando empecé con los podcasts, una cosa que decía, y la vuelvo a repetir ahora que es necesario, una palabra vale más que 1000 imágenes.
es al revés. Dicen, no, es una imagen vale más que 1000 palabras. Digo, no, una palabra vale más que 1000 imágenes. Cuando tú escuchas una palabra, tienes que hacer un esfuerzo creativo, tienes que hacer un esfuerzo por reconstruir el concepto. Por eso las palabras pueden impactar bastante más que ponga imágenes, ¿no? Eso tienes razón. Y aquí sí que es verdad que quiero tocar ya la otra parte, que es lo que has comentado, el tema de los deberes, el tema de los ejercicios, porque al fin y al cabo un alumno ahora mismo puede pedirle a la inteligencia artificial un resumen, un comentario de texto, una redacción, bueno, lo que les dé la gana, incluso un esquema. Entonces has dicho que básicamente los deberes, las tareas escolares han quedado rotas. No sé si estás hablando de todas o ves que hay algunas que están más rotas que otras. Sí. En general sí. Hoy precisamente he tratado este tema, que una solución frente a este problema, bueno, aparte de, como he dicho, las exposiciones orales y como he dicho, los exámenes orales, es que se vuelva a trabajar el cuaderno como trabajábamos antes. Volver a trabajar el cuaderno más que nunca. Y que el alumno tome apuntes como se tomaba antes y que se hagan resúmenes en clase y que se hagan ejercicios en clase. Eso quizás sea la mejor herramienta, el método más eficaz frente a un alumno que ya va a una IA que se lo hace absolutamente todo. Yo prometo que no hemos hablado de este tema antes. Y os presento la solución al 90% de los problemas que tenemos en el sistema educativo. Son dos gadgets que así arreglarían todos nuestros problemas. Estoy hablando de un bolígrafo y un cuaderno de papel. Y tenemos que volver a un sistema donde el alumno escriba a mano todo lo que pueda y más, tanto como antes y si es posible un poco más. Y esto arreglaría prácticamente. Es que hay una cosa que el tema de la inteligencia artificial está trayendo en general, no solamente en el alumnado, y está pasando también en la gente más adulta, y es, primero, la escritura. Cada vez hay más problemas de saber escribir. Lo digo porque, por ejemplo, yo conozco niños que a día de hoy son muy buenos, por ejemplo, en matemáticas, ¿vale? Te dan muy buenos resultados en matemáticas, son capaces, pero son incapaces de tener buena letra. Eso es lo primero. Y lo segundo es a la hora de expresarte de manera escrita. Han mejorado mucho de manera oral, pero no han mejorado al mismo nivel de la manera escrita. Yo te lo digo porque también eso, y quiero, digamos, no culpar a la inteligencia artificial del todo, porque, por ejemplo, si comparas la generación de mis padres escribían con pluma, es decir, mis padres tienen una caligrafía que es, pero extremadamente buena. La mía no es tan buena, es bastante mala, pero es verdad que los que tienen ahora mismo 8, 9, 10 años, directamente parece ser que ni se les evalúa la caligrafía. ¿Crees que tiene algo que ver el tema de la inteligencia artificial, la tecnología en esos últimos años? Bueno, la tecnología en general. O sea, hoy cada vez se escribe menos, y yo hay una cosa que algún estudio científico habrá que diga, que corrobore esto, pero tengo la teoría de que escribir a mano ordena el pensamiento. Escribir a mano ordena tus pensamientos, ordena tus ideas. Y no es lo mismo escribir al ordenador, que no digo que no pueda servir, pero escribir algo a mano es como que empieza a reorganizar las ideas que hay en tu cabeza. Entonces, por eso sigue siendo bueno que un alumno se haga un esquema a mano, se haga un resumen a mano, no porque es que hay que mantener las tradiciones, no es eso. Es que nuestros pensamientos, o sea, el ordenador, el teclado va más rápido que nuestros pensamientos. Entonces, el papel y el bolígrafo siguen ayudando a eso. Entonces, me ha gustado que hayas hecho una aclaración ahí y has dicho que no lo haces por tradición, porque uno de los grandes problemas que se tiene es lo hay que hacerlo porque siempre se ha hecho así o nosotros hacíamos así. Y yo soy ferviente defensor de lo contrario. A mí todo lo que me digas que hay que hacerlo porque se ha hecho así siempre, entonces también te digo, tenemos que ir a caballo porque también se ha hecho así siempre. Pero sí me ha gustado la razón que lo has explicado tú, y es porque hay una razón de que me ordena a la hora de explicar las cosas o de organizarme mentalmente. Pero hay una cosa que me preocupa entonces, y es el tema que has dicho ya, que prácticamente todos los deberes están rotos. Entonces estamos hablando de que van a desaparecer cualquier tipo de actividad fuera de las aulas. Es decir, si vosotros, por ejemplo, mandáis deberes a los alumnos fuera de clase, ya no lo podéis hacer porque ya no podéis fiaros de que la respuesta esté hecha con inteligencia artificial. Pues sí, efectivamente, sí, o sea, sí. O los mandas sabiendo que la mayoría van a coger la IA. O habrá ejercicios, ahora mismo no se me ocurre, habrá ejercicios que a lo mejor no se podrán hacer con la IA, no digo que no. Habrá algún alumno que use la IA como profesor particular y si ayude, haga los ejercicios con ayuda de la IA, pero por cada alumno así
va a haber 9 que directamente es foto y... Pero ya digo, pero es que incluso hasta haciendo un examen, los alumnos se te copian y contigo delante, sí. No sé cómo lo hacen, pero lo hacen. ¿Pero porque usáis ordenador? ¿Porque usáis ordenador en...? No. O sea, tú te pones... Esto es, se te queda una cara de tonto porque dices, pero tío, si yo estaba ahí. Y te pones a corregir y dices, esto no, o sea, porque tú sabes cómo hablan los alumnos, sabes lo que tú has explicado en clase y de repente alumnos que no tal, ves que usan un vocabulario tal y se han copiado. Y además, es que te despistas un momento y dices, hostia, ya, es que la mitad de la clase me ha... Y ya te digo, esto es un problema, ya no digo lo de los deberes, es que lo de los exámenes, y están todos los profesores, ¿qué hacemos? Hemos llegado a pensar de que nos pongamos 2 profesores en un aula a vigilar, o sea, estamos dándole vueltas, pero es un tema No sé cómo. difícil. Entonces podemos decir que realmente, porque claro, desde fuera, a ver, sí que se ve que es un problema, pero desde fuera no se ve algo tan serio. Es decir, yo no sabía este tipo de cosas, si te soy sincero. Entonces, ¿realmente la cosa es más seria de lo que realmente desde fuera percibimos? En selectividad ha habido comunidades que han llevado rastreadores de tecnología, porque claro, van con pinganillos que no se detectan desde fuera, tal, y entonces, pues, yo te voy a decir una cosa. Yo fui hace años, a los meses de que saliese ChatGPT, fui miembro de un tribunal de oposiciones y ChatGPT llevaba meses solo. Y yo juraré que allí había un examen, uno al menos. Yo estoy convencido que es ese. No sé cómo lo haría esa persona, pero a mí ese examen yo veía cosas que digo, no, este examen es raro, es muy, muy raro. Entonces, en fin, está ahí. Pero a ver, yo ahora mismo, sinceramente, como gran amante de la tecnología, me has metido en un bucle que estoy bastante negativo con esto. Bueno, todavía no he dado mi argumento de peso, todavía no he dado... hay cosas que todavía tengo... No, pues adelante, hazlo, porque sí que es verdad que me interesa. Mira, yo un problema que veo, y hace poco salía en un coloquio con profesores y me decía una maestra, es que cada promoción es peor, sabes menos que la anterior y no sé qué, no sé cuánto. Y digo, claro, a mi modo de ver, ¿qué ha sucedido? Nos ha llegado una generación que ya se ha educado completamente con el móvil desde pequeñito y en consecuencia tiene un alto déficit de atención. Pero en los últimos 3-4 años ya nos llega una generación que siempre recurre a todo para la IA. Y el problema no es que un alumno te haga los deberes con la IA, el problema es que ese alumno que lo hace todo con la IA se va a esforzar menos en pensar, se va a esforzar menos en buscar una verdad, se va a esforzar menos en razonar por sí mismo. Entonces, ese es el problema, que hagan los deberes con la IA, eso es al final anecdótico, pero ese alumno, si todo lo hace con la IA, pues va a pensar menos. Y aquí nos viene un problemón gordo. Fíjate, a mí quedé flipando una vez hace un año, no me acuerdo. Yo puedo entender que un alumno me copie un trabajo que, yo qué sé, de la Revolución Francesa. Pero yo recuerdo en una asignatura que les mandé un trabajo muy sencillo, que era, dime un problema que tenemos en el pueblo, yo doy clase en Cuyar Vega, en un pueblo, y dime cómo lo solucionaría. Y me valía cualquier cosa que me dijesen, me valía. Y aprobaba con cualquier cosa que me dijesen. Pues hubo alumnos que se fueron a que se lo hiciese la IA. Dice, pero si cualquier cosa que me diga me vale. Y ahí dije, hostia lo que tenemos, ¿no? Entonces puede, y a ver si estoy diciendo una tontería, pero entonces estamos hablando de que un alumno puede sacar mejores notas y aprender menos. Sí, absolutamente. Absolutamente. A no ser que nosotros cambiemos nuestra forma de evaluar. Sí. Buah. Justo te iba a preguntar eso. Entonces, claro, el cambio había que... Básicamente está... Entonces, Jesús, aquí lo que estoy viendo yo es que se está hablando de que hay que cambiar de manera radical totalmente el sistema educativo. Sí. Todo. Es decir, estoy viendo que los deberes fallan. Estoy viendo que la atención por el tema tecnológico está fallando también. Estoy viendo que vosotros como profesores ya tampoco tenéis la capacidad o la autoridad suficiente como para hacer, digamos, implementar esos cambios. Tampoco os vienen ayuda desde estamentos superiores. ¿Es así? Pero yo lo veo simple y es lo que acabamos de decir. Es muy simple, lo que he dicho. Cuaderno,
y que el alumno tome apuntes como antes, que haga ejercicios, que escriba, que en la hora trabaje mucho el alumno, que trabaje mucho en esa hora. Ahí, en ese sentido, lo tenemos. Y trabaje a mano, ¿no? Porque yo puedo estar explicando, el alumno mirándome y a lo mejor no sé, diciéndome que se está enterando y que no, y probablemente no se esté enterando. No, que trabaje y que escriba y que le duela la mano y que el alumno al final de la hora diga, para allá, y eso es lo que tenemos que hacer, porque en casa es poco probable que lo haga, o es menos probable que lo haga. Creo que esa es la clave, quiero decir, la solución yo la veo sencilla, ¿no? Sí. Vamos a hacer un ejercicio que suelo hacer rápido, ¿vale? Porque ya nos acercamos al final, ya te he robado bastante de tu tiempo. Pero sí que me gusta. Voy a hacerte como 5 frases. Tú me tienes que decir si realmente es un mito o lo ves una realidad, ¿vale? Y no te lo pienses mucho. A ver si lo primero que escuches me dices si así. Entonces, la primera de todas, yo ya sé la respuesta porque me la has dicho. Pero digo que si la IA va a sustituir al profesor. A que sea excelente no lo va a sustituir, al resto puede sustituirlo, sí. Que la IA va a hacer que no haga falta memorizar. Creo que sí, va a seguir, será necesario memorizar siempre, creo. Siempre. Que los alumnos siempre van por delante del profesor cuando hablamos de tecnología. No siempre. No. La IA va a ayudar a que se pueda personalizar la educación para cada estudiante. Podría, pero no lo está haciendo en la práctica y estamos lejos de encontrar esa solución. Y la última. Dice, el profesor que no use la inteligencia artificial se va a quedar atrás. Sí, totalmente. Vale, hay dos cosas aquí que has dicho que sí que es verdad que estoy de acuerdo. Cuando dices que los alumnos siempre van por delante de tecnología, yo quiero aquí recalcar una cosa. Me ha pasado, porque yo obviamente tengo familiares jóvenes, con el tema de los deberes, ¿vale? Y me vino uno de estos niños y me dijo, ayúdame a hacer esto con ChatGPT. Y yo pensé, tonto de mí, pensé que me iba a preguntar, ayudarle a hacer un buen prompt por alguna cosa más esto. Lo que quería era que le ayudase a calcular el total de calorías que va a ingerir una persona según la tabla. Es decir, la tabla te decía, la pera tiene 150 kilocalorías, la manzana no sé cuánto, y esta persona se ha comido 20 gramos de manzana, y te dice que calcules el total. Yo eso, dije, es una regla de 3. Es decir, eso a mí, lo primero que vino a la cabeza no fue ChatGPT, tardo más escribiéndole. Pero a él se le vino hago una foto, se lo pregunto y me da la respuesta. Yo hice una cosa diferente. A ver, tú me dices tú esto. Yo le dije, vale, tú que has ordenado lo vamos a usar. Pero en vez de ChatGPT te voy a enseñar a hacer fórmulas con el Excel. Entonces le hice que escribir toda la tabla entera en una hoja de Excel, la de los 100 gramos no sé cuánto, y luego le expliqué cómo se hacían las fórmulas con Excel mediante arrastre y demás cosas. Porque es verdad que me di cuenta que si le explicaba, no usar ChatGPT, vamos a hacerlo con la libretita, y va a esperar a que me siente a comer y va a hacerlo igual. Sí. ¿Me equivoqué? No. La intención era buenísima, pero claro, la tentación es tan grande, la tentación de que, porque somos perezosos por naturaleza. Hemos evolucionado para ser perezosos, para ahorrar energía, y es tan grande la tentación de que la IA haga y te dé el resultado, muy grande la tentación para no usarla. Entonces, eso. Adelante, por favor. Yo quería decir, porque vamos terminando, ¿no? Sí, nos queda poco. Para mí la clave es la educación en la consciencia. Siempre se habla en la educación. Tenemos que educar en las competencias, en el saber hacer, y eso está muy bien. Pero tenemos que ir un paso por delante, un salto adelante, y es la educación en la consciencia. Que un niño, hablo de niños, esto es aplicable a todos, pero que el niño se aprenda a conocer a sí mismo en toda su profundidad. Que aprenda a conocer sus debilidades, sus fortalezas, sus traumas, sus objetivos, cómo conseguir sus objetivos. Que el alumno termine la secundaria siendo un ser absolutamente consciente. Y al ser consciente, usará la tecnología de manera correcta. No tienes que darle un curso de no sé qué, no. El ser consciente va a usar bien la tecnología. El ser inconsciente va a ser preso del algoritmo y preso de la tecnología. Y creo que esa es la clave y por donde tiene que ir la educación. En la educación, en la consciencia. Vale, porque justamente era la última pregunta que quería hacerte, porque muchas veces veo que ya sabemos que van a usar la tecnología independientemente. Entonces lo que me estaba preguntando yo era,
a veces como que no queremos enseñarles, pero has dicho tú, y una vez que sean conscientes van a ser capaces de usarlo por su cuenta sin hacer. Entonces, para acabar, lo que suelo hacer yo es dejar las últimas frases para que tú, porque aquí te pondré en pantalla y solamente te verán a ti, como últimas frases donde tú digas algún consejo sobre cómo la inteligencia artificial se debería de tratar o cómo te está funcionando a ti para que la gente tome conciencia. Así que, como dicen, el minuto de oro. Pues yo aconsejo, como he dicho antes, que te conozcas muy bien tú a ti mismo y que sepas muy bien cuáles son tus objetivos, que sepas muy bien cuáles son tus metas, que averigües de ti cuáles son tus debilidades, tus tentaciones, tus traumas, y así te vas a blindar muy bien contra los efectos y el daño de la tecnología. El algoritmo nos conoce a nosotros mejor que a nosotros mismos, por lo tanto, ese es el camino. Es el camino, el conocimiento de uno mismo, y en la educación, la educación en la conciencia. Esa es la clave. Pues, Juan Jesús, me hubiese gustado preguntarte muchas más cosas, pero se va a hacer muy largo. Así que, primero, te agradezco mucho tu predisposición y gracias por contestarme al mensaje en Instagram. Todo el mundo a seguirle. Voy a poner tus enlaces ahí y de verdad que vais a aprender mucho, además de reíros. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias a vosotros, un placer. Hasta luego.